Hola, hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Malabaristas. Hoy es el cuarto episodio y hoy quise invitar a alguien que realmente para nosotros como familia ha sido muy importante y la quise invitar a un episodio que quise llamar Apego, creando un vínculo sano con tus hijos. Hoy tenemos aquí a Paola Flores. Paola Flores es esposa, es mamá de Hernán Darío y de Amelia y en su lado profesional es psicóloga, es promotora de salud mental infantil y adolescente, defensora y promotora de los buenos tratos en la infancia y adolescencia. También es certificada en disciplina positiva para familias y preescolares y se ha especializado en teoría del apego y es un referente en Colombia. Pues es realmente abanderada y ella también se nombra a sí misma de esta forma. Tiene además estudios en temas relacionados con salud mental infantil, adolescente, neurociencia, inteligencia emocional en niños y adolescentes y ayuda a las familias porque es terapeuta parental y terapeuta individual. Conferencista nacional e internacional, ha realizado programa de radio de Firmeza con Amor y es vicepresidenta de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. O sea, realmente tenemos una persona que tiene mucho conocimiento en este tema y eso es lo que buscamos aquí en Malabaristas, apoyarnos del conocimiento de personas que han estudiado y que han estado en este ámbito por muchos años. Entonces, Paola, de verdad que mil gracias por haber aceptado la invitación. Me encanta que estés aquí en Malabaristas. Gracias, Juliana, por invitarme. Gracias por creer en Firmeza con Amor, pues que es mi proyecto que empecé como mamá creando este proyecto. Y bueno, y gracias pues por esta invitación y por abordar este tema que es tan importante para los niños y adolescentes y para la vida Y para los padres, es cierto, y para porque los padres. finalmente los padres y las mamás, los papás estamos guiando unas vidas y estamos aprendiendo en el mismo instante en que lo estamos haciendo. Entonces es importante para nosotros también. Yo me acuerdo, Paola, que cuando llegué a ti, llegué porque estábamos en un proceso de adaptación con mi hijo mayor, con Agustín, en el jardín infantil, y Sandra Barrientos, que también nos ha acompañado en este espacio, me dijo, este tema lo tienes que hablar con Paola porque es verdad que acá hay un tema de apego que Ujú. hay que trabajar. Y así fue que llegamos a Paola y ha sido una muy linda coincidencia porque pues de verdad que hemos aprendido mucho a su lado. Entonces, bueno, no, familias, hoy la idea es que entendamos un poco más esto de apego. Yo creo que hay veces, y sobre todo en redes, vemos mucha información, se habla mucho de apego. Yo quisiera como tratar de aterrizar mucho la información para que todos la atendamos, para que todos la entendamos y es empezar preguntándote lo básico y lo esencial para que sobre esto todos como que sigamos en el transcurso del Ujú. episodio y es cómo definimos la palabra apego y cómo lo adaptamos esta definición a la realidad de las familias. ¿Qué es apego? Juli, el apego nos atraviesa a todos los seres humanos porque es un sistema biológico. Se confunde con dependencia emocional, ¿cierto? Y de hecho, pues, por ejemplo, el budismo habla del desapego, pero es más a las cosas y más a esa, se refiere más a esa dependencia. Pero el apego es un sistema biológico. Nosotros los seres humanos tenemos muchos sistemas, pero el sistema de apego es el que nos permite sobrevivir y vincularnos a figuras significativas, en el caso de los niños, adultos significativos, que les ayudan a sobrevivir. El primer objetivo del cerebro es sobrevivir. Entonces, el sistema de apego se activa cuando el bebé, de hecho, apego se da desde el vientre. Hay autores que hablan que desde el vientre se da apego, ¿cierto? Porque pues obviamente ese bebé depende de mamá y mamá depende del entorno Ujú. para poder estar sana, para poder, y cuando hablamos de salud, pues que si bien el entorno ayuda en la salud física, también ayuda en la salud mental y de esa salud depende también esa salud física y mental de ese bebé que viene en camino. Entonces ahí ya estamos hablando de apego. Y el bebé nace y activa un sistema de apego y el adulto activa un sistema de cuidado. El adulto, cuando somos papás y mamás, no podemos activar un sistema de apego, porque si bien hay apego en la adultez, nuestras figuras de apego en la adultez son pares, ¿cierto? Son adultos, otros adultos, pero en la infancia nuestras figuras de apego son los adultos significativos que nos ayudan a sobrevivir y que atienden esas necesidades básicas que tienen que ver con necesidades inicialmente biológicas y fisiológicas, pero ya después van siendo necesidades emocionales, necesidades, el vínculo es una necesidad.
necesidades de seguridad como son los límites, los hábitos, las rutinas, necesidades de pertenencia, soy importante, soy valioso, soy tenido en cuenta, las necesidades emocionales, que ya las nombraba, que tienen que ver con que el niño expresa muchas emociones y que son válidas y que las emociones son una forma de expresar, de comunicar. Entonces, que el adulto permita, acompañe esa emoción y el niño aprenda de esa emoción y aprenda de ese adulto cómo gestionarla. Entonces, el apego, mira que nos acompaña en todas las instancias, primero en todas las etapas de la vida. El padre de la teoría del apego, John Bowlby, y él decía, de la cuna a la tumba. Entonces, la teoría del apego y el apego nos acompaña en todas las etapas de la vida, desde que estamos en el vientre hasta que finalmente pues nuestra vida acaba. Y este sistema nos permite sobrevivir. Y hay unos autores, y hace poco lo leía, que relacionan el apego con el pánico. Dicen que es sinónimo. Miren la importancia del apego, porque cuando el bebé, el niño, el adolescente, y hablemos un poco, cuando son más grandes pueden comunicar, pero cuando son bebés no comunican con palabras. Y Ujú. cuando el niño, el bebé, no es atendido en su necesidad de estrés o en su necesidad que lo desregula, activa el sistema de apego y, sinónimo, activa el sistema de pánico. Mm. Entonces, ese niño, ese bebé necesita que ese adulto significativo atienda esa necesidad. Y hay dos palabras en la teoría del apego imprescindibles, maravillosas, que yo las digo, y que me encantaría tatuármelas. Yo a veces digo, me quiero hacer un tatuaje, será que me hago esas dos palabras, pero como que nadie entiende qué es, que son sensibilidad y disponibilidad. Ah, sí. Que el adulto esté Ujú. sensible, ¿cierto? Sea sensible a las necesidades de ese niño y esté disponible para atender esas necesidades. Paola, eso que acabas de decir a mí me encanta y vamos a hacer un doble clic dentro de, digamos que esas cualidades que hacen que se tengan un apego seguro o no. Em, Incluso antes de llegar allá, a mí me gustaría como entender y que todos tengamos como bajo, unas bajo la manga para poder entender quiénes pueden ser figura de apego. Ahorita decías que un adulto significativo en la modernidad en la que estamos, ¿cierto? Donde adultos que están a disponibilidad, a disposición de los niños, puede ser una profesora, puede ser una empleada, puede ser una nana, puede Ujú. ser el abuelo, no los tíos, como que quisiera como entender quién realmente, pues, y claramente deberían de ser los padres, pero Sí, quién puede ser una figura de apego significativo para ese ser. sí. Inicialmente son papá y mamá. Se han venido a hablar de la modernidad y qué importante que lo nombras, porque han entrado a jugar un papel muy importante en la crianza otras personas, otros adultos, como son la niñera, la empleada, ¿cierto? La familia, entonces está la abuela, la tía, la prima, ¿cierto? Alguien, un cuidador. Ya a veces no es papá y mamá, sino una persona que funge como cuidadora o cuidador de este niño. Pero si en la modernidad vienen estos adultos que son importantes para que el niño sobreviva y que atienden las necesidades del niño, el rol de mamá siempre va a ser muy importante, que a veces se suple, ¿cierto? Porque hay que hacerlo porque la mamá está ausente, o porque mamá no existe, o porque mamá existe pero no está, o porque mamá trabaja, o porque mamá de pronto, porque no solamente ausencia es no estar físicamente, sino mamá está con una depresión, o mamá está con una depresión postparto, Ujú. mamá tiene una enfermedad física o mamá tiene una enfermedad mental y no puede atender esas necesidades, no, o porque no las ve, ¿cierto? O porque físicamente o su condición no le permite Ujú. atenderlas. Entonces, hay otros cuidadores que se representan y se presentan como figuras de apego, como adultos significativos, que son los cuidadores. Y en el caso del colegio, en el caso del jardín, también los profesores, no todos, porque las figuras de apego no son muchas,
Figuras de apego son 1, 2, máximo 3 adultos significativos que el niño elige. Ok. Acuérdense que el niño activa un sistema de apego y el adulto activa un sistema de cuidado. Ujú. Pero para que el niño elija su figura de apego, pues este adulto debe activar su sistema de cuidado. Y en un jardín, en un colegio, no todos los profesores tienen ese vínculo con los niños. No, generalmente es la profesora titular, la directora de grupo, con quien el niño siente esa confianza, con quien también está más en el salón de clase, porque para que haya vínculo tiene que haber presencia, ¿cierto? Ujú. Entonces, eh, a- si bien hay tantos adultos alrededor o hay algunos adultos significativos que cuidan al niño y que crían al niño, la mamá es supremamente importante porque fue la persona, pues, el niño está dentro de mamá, siente el corazón de mamá, siente los latidos, siente la voz, siente el olor. Entonces, los aprendizajes que entran por los sentidos y la conexión que hay del bebé con su mamá en el vientre es insustituible. Cierto, entonces aquí yo creo que las personas que escuchan van a decir, Paula, y entonces los niños que son adoptados, precisamente ahí empezamos a hablar de algo que de pronto en otro podcast podremos trabajar, y es el tema del trauma, ¿cierto? Ujú. Porque tenemos que hablar de este tema, tenemos que hablar de trauma. Trauma no es solamente para hablarlo con profesionales de la salud mental, sino que todos los seres humanos traemos heridas de nuestra infancia, heridas porque nuestros adultos significativos no atendieron nuestras necesidades, no porque no querían, sino porque habían condiciones que no lo permitían o no sabían cómo hacerlo. Ujú. Entonces ahí viene una herida que se llama trauma. Y entonces el trauma generalmente, y lo que se ha encontrado con la teoría del apego, que es la teoría que a hoy tiene más evidencia científica en temas de desarrollo, salud mental, relaciones, se ha encontrado que todo trauma tiene de trasfondo una herida en el apego, en el Ujú. sistema de apego. Entonces, si bien hay muchos adultos significativos que pueden fungir como figura de apego, que ayudan, que crían, el rol de mamá siempre va a ser muy importante, tanto por ausencia como por presencia. O sea, siempre va a haber una, una interpretación de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, sobre todo cuando están en etapas muy tempranas, de cómo son vistos, de cómo es el mundo a través inicialmente de esa figura de apego que es mamá y de las otras figuras de apego. Entonces ahí es cuando hablamos de la autoestima que se empieza a construir y la personalidad a través de la mirada de ese adulto significativo. Porque las gafas con las que vemos a nuestros hijos son las gafas con las que ellos se ven. Y son las gafas con las que nos vieron. Exactamente, y son las gafas con las que nos vieron, las gafas con las Mm. que vemos el mundo y con Mm. las que nuestros padres vieron el mundo, y entonces así vamos creciendo con una cantidad de información, de creencias que se van sembrando ahí en el cerebro y que van produciendo comportamientos que pues hoy es lo que vemos también como personalidad. Así es. Ahí digamos que podemos extraer la importancia de escoger y quiénes son esas personas que están expuestas a nuestros hijos en lo que podemos escoger. O sea, claramente primero como mamá y papá, pues decidir tener una relación y generar un vínculo sano con nuestros hijos, con todo esto que estamos aprendiendo, ¿cierto? Ujú. Y también cuidar quiénes son esas personas que están, digamos, en mayor contacto con nuestros hijos. O sea, yo sí siento que acá, en esta modernidad en la que estamos, en la que mamá trabaja, papá trabaja, el hijo está o en un jardín, pues por lo menos que esa escogencia de jardín la tengamos muy clara, es un lugar de amor, cómo son las profesoras, qué trato reciben las profesoras, tienen formaciones, ellas han recibido terapia también, o sea, creo que acá hay muchas preguntas que se van hacia atrás. Y también mirar si es una persona que está en casa con este niño, en esta niña, quién es, de dónde viene, o sea, creo que sí nos tenemos que tomar el tiempo para entender porque al final ese niño está absorbiendo un montón de información cuando nosotros no estamos presentes y está generando toda esta historia que la va a usar de base para de aquí en adelante, ¿cierto? Entonces, Totalmente. eso me parece muy importante, pero también quiero hacer un llamado incluso pues como a esto que estamos hoy aprendiendo en este espacio y es, me pasa como mamá, que con toda la información que hay, uno se empieza a sentir como
muy culpable porque uno es, pero Dios mío, pero entonces fallé. En mi caso, yo trabajo y trabajo mucho remoto y muchas veces me preguntaba como esto de trabajar remotos está muy bien, a mí me encanta, me da flexibilidad, pero cuando mi hijo está atrás o está en su habitación encerrado jugando con una persona y yo estoy encerrada trabajando, él debe estar pensando, porque mi mamá no está acá y está encerrada trabajando, ¿cierto? O sea, ¿por qué mi mamá Ujú, no está acá conmigo? Un niño de 1 año, de 2 años, no está en capacidad de pensar y de razonar, ah, no, es que ella está ujú, trabajando desde la casa para estar conmigo. No, entonces ujú. hay que, mejor dicho, primero pues educarnos y con toda la, digo yo que con toda la compasión de que estamos Ujú. aprendiendo, de no Sí, sentirnos culpables, porque hay veces siento que hay muchas publicaciones que nos hacen sentir culpables a los papás, pero por lo menos sentir las ganas de hacer un cambio, de cómo conectarme mejor, porque lo que hoy pase con este vínculo que estoy generando con mis hijos va a traer unas consecuencias en su relacionamiento y en su ser. Entonces, ujú, quería hacer como ese paréntesis porque me pasa y siento que a muchas mamás y a muchas familias nos pasa. sí, total. Paola, te iba a hacer una pregunta ahora que mencionabas especialmente la mamá. Yo tengo una pregunta ahí y es que aquí voy a sacar la cara por los papás comprometidos. Ujú, A mí me pasa que hay veces mi esposo me dice, es que yo también soy como una mamá, o sea, como que yo le sí, cuento y yo le digo, sí, mi ujú, amor, tú eres un papá, pues tú eres un papá que de verdad está involucrado con la situación, porque hoy digamos que el ser mamá cobija muchas más características y entiendo que unas desde la parte biológica, obviamente. sí, Sin embargo, yo quiero sacar la cara por los papás que hoy sí se la meten, o sea, que sí, de verdad se la juegan. sí, Ese vínculo que tú dices especialmente con la mamá, también especialmente con el papá. total, totalmente. Eh, el vínculo con la mamá es supremamente importante, pero ya viene, se habla de una figura de apego primaria y una figura de apego secundaria, ¿cierto? Que en caso de que la primaria no esté, la secundaria se vuelve primaria, Okay. ¿cierto? Entonces, cuando tú hablas de tu esposo, pues yo también pienso en el mío, ¿cierto? Que ha sido un papá completamente presente y un papá que ejerce su función de papá, ¿cierto? Ujú. Porque papá no ayuda, papá participa, papá Exacto. cría, porque pues son los hijos de él también. Entonces, este adulto, este papá se convierte en una figura de apego que a veces, mira, Juli, que he visto yo, bueno, no solamente de lo que yo he estudiado, sino en consulta, muchas veces el niño tiene el tipo de apego que vamos a hablar de tipos de apego, varía dependiendo del cuidador y con cada cuidador hay un tipo de apego diferente. Ok, qué Muchas interesante. veces el apego es más seguro con papá que con mamá. Y pasa mucho y lo he visto en consulta. Y papá es ese adulto que logra calmar, que logra conectarse de la sensibilidad, de la disponibilidad, tal vez porque tiene más recursos él personales, ¿cierto? Para hacerlo. Cuando hablamos de recursos personales está la paciencia, la tolerancia, la capacidad de entender al otro, de jugar, ¿cierto? De llegar al otro. Puede pasar que papá tenga más esas habilidades que mamá. Y es muy diferente. El apego no es que yo quiero mucho a esa persona. Por ejemplo, un niño que quiere mucho a la tía, pero eso no es apego. O Ujú. sea, el apego es un sistema que se relaciona con necesidad, sobre todo en momentos de estrés, Ok, en momentos de dificultad del niño, en momentos de estrés. Por eso está tan relacionado con el pánico. ok. Entonces, muchas veces papá que está tan involucrado y hoy en día estamos hablando de nuevas Ujú. masculinidades, ¿cierto? Y las nuevas masculinidades es esa forma de ejercer el rol de esposo, de padre, de amigo, de hijo, desde una mirada sensible, ¿cierto? Y de una mirada humana. Entonces, este papá que atiende esas necesidades, que está presente, que está atento y que no solamente está presente siempre, porque puede trabajar, pero, o no estar, pero que cuando el niño tiene esos momentos de necesidad, de estrés, papá sabe conectarse, regularlo, entenderlo, leer su necesidad. Ahí estamos hablando de un papá que
está activando su sistema de cuidado, perdón, y que le ofrece al niño un apego seguro. Ujú. Entonces, por eso se habla de que la figura de apego, el adulto que es figura de apego, Ok. son pocos, no son muchos. Y entonces, papá también es una figura de apego muy importante, que inicialmente quien más responde a las necesidades del niño es mamá, ¿cierto? Porque entonces la que lacta, la que le da el teterito, la que lo ayuda a dormir, pero entonces con esta nueva masculinidad viene papá y se integra y papá le da de comer, papá le da el teterito que mamá se extrajo, papá lo acuesta, papá le saca los gases. Entonces el bebé va entendiendo que ese papá atiende mi necesidad y que ese papá es confiable, es seguro estar con él y entonces ahí siento un apego seguro con ese papá, Ujú. ¿cierto? Me apego. Y cuando estoy mal busco ese papá, cuando lloro busco ese papá, pero pasa en casa mucho que dice, sobre todo, pero no es pues como la tendencia general, que los bebés o los niños cuando están mal se regulan más con mamá, ¿cierto? Y buscan esa mamá. Y papá va a ir, no, tú no, mamá. ¿Esto por qué pasa? Porque mamá ha estado más veces, porque Ujú. mamá ha atendido más esa necesidad, porque mamá ha activado más ese sistema de cuidado. Entonces, por eso apego también es sinónimo de presencia y Ujú. es muy importante. Y tú decides algo, el tema de la culpa que tiene traje de mujer. Todas las mamás tenemos culpa y las mujeres crecemos con culpa, pero lo que pasa con la culpa, que es una emoción, o sea, este sistema de apego, hay autores que hablan que el apego viene de la biología, de diferentes emociones, ¿cierto? Y que tienen que ver con el sistema de apego. Entonces, inicialmente el pánico, está la culpa, que es una emoción que no es primaria, pero sí es secundaria, y la culpa tiene que ver con algo que yo no hago bien, ¿cierto? Cuando yo no hago algo bien o hago algo mal, viene la culpa y es necesaria. Cuando ya es patológica y me invade y no me permite hacer las cosas bien, o todo Ujú. el tiempo estoy rumiando en esa culpa, pues ahí ya tenemos que buscar ayuda. Pero es necesaria para volver a atender, para volver a mirar, para volver a, ay, es que yo llevo una semana sin jugar con mi hijo. Yo tengo que, pues es importantísimo Sí, para él, claro. empezando, primero es una necesidad, es un derecho, ¿cierto? Es parte de su desarrollo y de su salud mental. Entonces, tengo que, ¿cierto? Entonces, si yo tengo culpa y Dios mío, esta semana no pude, pero llega el sábado, no, ya, apago, cierro todo y me voy a sentar a jugar con mi hijo. Resolví esa culpa. El que sintamos culpa es parte de solucionar eso que tal vez no estamos haciendo de la manera que lo debemos hacer. Otra cosa, que tú lo decías también con el tema de la culpa, es esa maternidad romantizada, Ujú. ¿cierto? Que nos han vendido la idea de que con los medios de comunicación, las redes, estas personas que muestran una maternidad perfecta y ellas están perfectas y su vida es perfecta y el mundo es perfecto. Entonces una mujer que no trabaja o que no ha podido recuperarse de su posparto, que no sabe entender el llanto de su bebé, que se agobia con el llanto de su niño, que no sabe que solamente es capaz de solucionar las cosas con un grito porque no sabe cómo más hacerlo. Mm. Entonces, ¿qué va a pensar si ve esa maternidad romantizada y esa cantidad de mamás diciendo se puede, todo es muy lindo, todo es maravilloso, tu instinto te lo dice? Y tú decías algo al principio, este espacio que tú tienes es un espacio para aprender de la Ujú. mano de expertos, porque así como Juliana aprende, Paola ha aprendido, ¿cierto? Y que empecé este camino como mamá. Fue mi lo primero que yo quise hacer en mi vida fue ser mamá, bueno, lo primero no, en mi maternidad fue estudiar para aprender a ser mamá, aprender a ser mamá, pero eso no viene con el instinto, entonces, hay papás que también quieren aprender y que, ¿cómo aprenden? Metiéndose en el, como tú decías, metiéndosela toda, me voy Así es. derecho y lo hago. Ven, déjame, yo lo cojo, pero es que yo Ujú. quiero con papá, con mamá. No, ven, mi amor, y lo convence y se gana la cooperación y se establece ese vínculo. Y el niño confía y entonces ahí ya estamos teniendo un niño que tiene dos figuras de apego primarias con las que confía, se siente seguro y entonces ahí es un niño que está construyendo y que con la ayuda de papá y mamá en la crianza está construyendo salud mental.
Entonces, Exacto. papá sí es muy, muy importante, Me encanta. supremamente importante. A mí me parece súper valioso mencionarlos porque por eso que tú dices, la nueva masculinidad y porque vale la pena. O sea, sabemos que todas las circunstancias y todas las familias pueden ser muy distintas. No obstante, está súper demostrado que el rol del papá es fundamental en la crianza de todos los seres humanos, niños, Total, niñas. Entonces, total. creo que sí es relevante mencionarlos a ellos. Te iba a preguntar algo es un comentario más que sucede muy frecuente en las casas. Y es, ay, cómo está de apegado a la mamá. Ah, es que está muy apegado. Es que vea, no, ahí mismo la llama, ahí mismo no es capaz solo. No, Sí. pues niños chiquitos, Mm, pequeños. Ese apego de lloro, me voy para donde mi mamá, que era lo que tú decías. Ojo, que esto significa eh, pánico, siento sí, pánico, busco, sí, búsqueda ¿cierto? de seguridad. Es Ujú. absolutamente normal. O sea, digamos que nos han hablado de ahí tan apegado como algo muy Sí, negativo. sí, sí, totalmente. Y le dicen, no, es que está muy apegado, usted debería irse más tiempo para que el niño aprenda que la mamá se puede ir. Y resulta que en esta teoría del apego hubo una investigación de una colaboradora, una alumna de John Bowlby, y ella en laboratorio simuló una situación que se llama la situación extraña, donde ahí fue que ella encontró los tipos de apego. Ok. Y esta situación extraña era que estaba la mamá con su bebé de 1 año, 12 a 18 meses, está en un ambiente, pues, que es un cuarto con juguetes. Mamá entra, están los juguetes, el niño juega, se mira cómo interactúa con los juguetes, con el entorno. Llega un extraño y ahí se mira qué hace el niño, ¿cierto? O la niña en ese momento que llega el extraño. Entonces, el niño sigue interactuando y está mamá, pero entonces mamá se va, ¿cierto? Sale el extraño, el niño se queda un momento con el extraño, sale el extraño y llega mamá. ¿Cómo recibe primero? ¿Qué pasa cuando mamá se va? Ahí, ahí es muy importante en la teoría del apego y el tipo de apego, qué pasa cuando mamá se va. Y Ujú. cuando mamá vuelve, ¿qué pasa cuando mamá vuelve? ¿Cuál es la conducta del niño? La conducta del niño es la que nos muestra qué tipo de apego tiene. En, en, la, en el apego seguro, en el apego ansioso, que ya lo vamos a describir un poco Ujú. mejor, y en el apego ambivalente, que es mismo ansioso, el apego evitativo, los niños normalmente lloran. En el apego seguro, todos lloran, todos lloran, Gracias. porque Normalicemos esto, por favor. normalicemos que llore, todos lloran porque se están alejando de la persona que les permite sobrevivir, de su principal figura de apego, de la persona que activa un sistema de cuidado para que el niño sobreviva. Y el niño lo siente y ese llanto se llama en biología el grito de apego, que es el mismo del gatico que separan de su mamá, el perrito que separan de su Mm, mamá, del mamífero que grita y que reclama que se alejó de su mamá o de su papá o de su figura de apego. ujú. Entonces ese grito de apego es biológicamente sano, esperable, totalmente válido. Y estamos, y lo hemos hablado Juli, tú y yo, estamos valorando, y desde hace siglos o años, se valora la independencia de los niños. Ujú. Y recordemos que un niño no es independiente, un niño es autónomo en la medida que va siendo capaz de hacer cosas solo y a eso se le llama, que tiene que ver con las competencias parentales formativas, se le llama autonomía progresiva. Entonces un niño no es autónomo de una, no, el niño va aprendiendo a ser autónomo y se va desprendiendo poco a poco de su figura de apego si encuentra otra figura de apego que lo ayude, en el caso del jardín, en el caso del colegio. Entonces, yo soy capaz de sentirme seguro en el jardín, de sentirme seguro en el colegio, si encuentro que ahí en ese entorno hay adultos significativos con los que ya establecí un vínculo que me ayudan a sobrevivir y que me dan seguridad. Pero ¿qué está pasando en este entorno educativo a veces? Que no hay adulto, que el adulto dice, ya cálmate, ven, no, no pasa nada, no llores. Mamá. O sea, el niño llora porque necesita mostrar que tiene algo que está en peligro y que la única Ujú. persona que atiende, entiende y lee esa señal es mamá o papá y que no está. De acuerdo. Entonces, tiene que llorar, tiene que expresar
biológicamente su malestar. El niño que no llora, el niño que no expresa su malestar, entonces el que no externaliza, internaliza, ¿Qué es peor? que es peor. ¿Qué es peor? Ujú. Paula, entonces pasemos a estos tipos de apego para que nos queden súper claros. Y yo creo que uno entendiendo, digamos que en palabras muy claras cada uno, empieza también a entender y a situar mi hijo, este hijo mayor está acá, mi hijo menor está acá, ¿cierto? Y uno más o menos sabe, porque uno reconoce cómo vive, Ujú. qué experiencias ha tenido, por qué ha atravesado y los puede, digamos que, asociar. Entonces empecemos a hablar de estos tipos de apego. Claro que sí. Yo les contaba que en la situación extraña fue donde se estudiaron los tipos de apego. Eso fue revelador, revolucionario. O sea, la teoría del apego llegó a revolucionar todas las teorías psicológicas, absolutamente todas. Y entonces, en, en, con la situación extraña se empezó a encontrar que había niños ante la separación de mamá, lloraban, ¿cierto? Entonces, mamá, acuérdense que yo les decía, había juguetes, estímulos, ¿cierto? Entonces el niño está jugando, mamá se va, el niño llora, desconecta el Ujú, sistema de exploración ujú, y activa un sistema de apego. Quiero a mi mamá, ay, llora y se siente mal porque mamá no está, entonces pánico. Cuando mamá vuelve, el niño está llorando y mamá logra calmarlo con un abrazo, con un beso, con un tono de voz suave, con una caricia y el niño se calma y entonces vuelve a explorar. Ya, vuelve y se interesa, desconecta el sistema de apego y conecta y activa el sistema de exploración. Ya se baja de los bracitos de la mamá y vuelve y coge los juguetes o señala las cositas para que mamá lo acompañe. Ahí estamos hablando, y ya ahorita doy otro ejemplo que se entiende muy bien también. Estamos hablando de apego seguro. ujú, ok. El niño llora, en otro tipo de apego, el niño llora porque obviamente mamá se fue. Llega mamá, el niño activa un sistema de apego, desconecta el sistema de exploración. Mamá llega y el niño se aferra y no se calma. O ante la calma que mamá le quiere dar, el niño se enfurece, se pone bravo, tira los juguetes o le pega a mamá o llora más y pasa tiempo y el niño no se calma, no logra activar sistema de exploración porque mamá no. ¿Y por qué digo mamá? Porque la situación extraña Se hizo con se mamás. hizo con Ujú, mamás, ujú. ¿cierto? Porque no activa el sistema de exploración, porque mamá no ha sido constante en responder a esa necesidad. Ha sido ambivalente. A veces responde, a veces no responde. A veces responde muy bien, a veces está muy enojada y no responde, o a veces está muy ocupada y no responde. Entonces el niño no sabe qué esperar y por eso se aferra. Ese es el tipo de apego inseguro, ambivalente o el tipo de apego ansioso, que la presencia de la mamá no lo calma y no lo regula. Pau, tengo Hay una otro, pregunta. uh-huh. Algo a hacer una pregunta antes de pasar al otro apego. Y es que me hiciste pensar en algo. Por ejemplo, cuando el niño apaga ese sistema exploratorio, que muchas veces decimos está jugando, pues está entretenido, aprovechándote que está jugando, que eso pasa mucho. Em, y muchas veces también nos dicen como no, al niño hay que hablarle, hay que decirle la verdad, te vas a ir, así llore, ve, pues dile que te vas a ir, que ahora regresas, así se quede llorando. Obviamente el cuidador que se queda, pues le toca quedarse un rato con el niño llorando. Pero digamos Exacto, que ese tema de está distraído, pero entonces apagó el sistema exploratorio porque vio que mamá se fue y lo empiezan a distraer con cosas que muchas veces es como, no, ven, que es que allí el pajarito está por allá volando, ven, miremoslo, sin explicar una situación. Eso puede terminar, digamos que apoyando esa ambivalencia o esa falta de claridad y que el niño empiece a totalmente, asociar, o sea, es que en cualquier momento se me van a ir y yo no tengo ni idea de qué está totalmente, pasando. totalmente. Ok. Genera una desconfianza en el apego y genera ansiedad O porque sea, no se le está organizando la experiencia, se le exacto, o está sea que mintiendo. la Funciona. anticipación, ok, sí sirve para organizar todo eso. Vale. Totalmente. De hecho, la anticipación está dentro de las competencias parentales formativas.
Y en disciplina positiva se habla también de anticipación. Y la Ujú, anticipación le permite al niño saber qué va a pasar. No por eso no va a reaccionar, porque es que a los ujú, adultos no nos gusta escuchar llorar a los niños. No nos gusta que el niño proteste, no nos gusta que el niño muestre su desconformidad, su inconformidad, su descontento, su angustia, pero es que la tiene que mostrar, porque mm, eso es biológico. Tiene que pasar, tiene que pasar. Y tú decías, y la persona que se queda con el niño, pues tiene que calmarlo. Ahí esa persona activa un sistema de cuidado, ujú, porque el niño está en su sistema de apego. Y esa persona, la nana, la abuela, la tía, la profe, activa el sistema de cuidado y cuida, atiende la necesidad y lo ayuda a transitar esa emoción. Pero no se la quita y no se la anestesia. Es que no pasa nada, es que porque lloras por esa ujú. bobada. No, es que para él no es bobada, porque está en peligro. Su sistema está en peligro. ¿Cierto? Entonces, el niño se aferra porque necesita asegurar su supervivencia. Ujú. Eso es biológico, eso no lo podemos cambiar con una palabra de no pasa nada. El niño tiene que aferrarse, sea su profe, sea su abuelita porque la mamá se fue, sea su papá que quedó y mamá se fue a trabajar, sea la nana, el niño se aferra. Y para que el niño pueda confiar en el mundo, el niño tiene que confiar primero en esa figura de apego que está ahí. Y te iba a preguntar algo. Digamos que cuando ese cuidador activa ese sistema de cuidado y lo que quiere es acompañar ese momento pues de biológico en el que el niño está como, necesito que alguien me cuide, Mm, cuando vienen los premios, ¿cierto? Que es como, ven, quédate aquí que te tengo un bombombuno, te tengo un helado, tal cosa. Realmente esa es la manera adecuada. ¿Cuál es la manera adecuada de que ese cuidador, o sea, termine como acompañando ese momento del niño, sí. ¿cierto? Que si yo lo pusiera en Ujú, un adulto y estuviera desbordada, pues creo que un helado no me calmaría, sino que sería ujú. más bien el hablar, conversar la situación y esperar a que la emoción baje o cómo se maneja ese momento. Tú lo dijiste tan claro y tan sencillo, un helado no me calmaría, pero hay personas que sí les calma el helado y se vuelven compulsivos y obsesivos y vemos personas ya con obesidad mórbida porque la comida los calma o personas que controlan la comida, entonces trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia o personas que el regalo los cambia, entonces los calma, compradores compulsivos o drogadictos o personas con adicciones que vienen todo eso viene en la infancia. Acuérdense que las patologías se dan en la infancia. Ujú. Todo trauma genera una patología si no es acompañado por una figura de apego. Y aquí voy a decir algo sobre el trauma muy chiquito. Trauma con T minúscula y trauma con T mayúscula. El trauma con T minúscula es esa situación adversa que vive el niño. Por ejemplo, un divorcio. ¿Cómo así, Paola? ¿El divorcio genera trauma? Sí. ¿Sí? Claro. Sí, punto. ¿Cuál es la diferencia entre el trauma que genera el divorcio con T minúscula y el trauma que genera el divorcio con T mayúscula? Ujú. El divorcio o la separación es una situación adversa en la infancia, es un evento adverso, ¿cierto? Porque el niño está en un sistema familiar con unas figuras de apego que bien o mal el niño confía o está ahí. Entonces esa ausencia de una de esas figuras de apego que genera un duelo, Ujú. que genera una pérdida y que el niño empieza a sentir ese abandono, ya está generando trauma. Asimismo, tiene que adaptarse a dos sistemas familiares diferentes cuando solo conocía uno. Entonces tiene que elaborar el duelo por este y adaptarse a estos dos. ¿Qué le implica al niño? Desconectar su sistema de exploración. Entonces, el trauma es con T mayúscula cuando el niño no es acompañado en esa situación, no es entendido, no es organizada la experiencia, no se le ha acompañado en esa tristeza, en esa rabia, no se entiende por qué el niño está así, porque, por ejemplo, empezó a orinarse otra vez en la cama, entonces lo que hago es regañarlo y es decirles que tú ya estás muy grande, es que tú, cierto, pero no entiendo y no acompaño esa conducta de apego. Ujú. ¿Y qué genera? Más pánico. Y eso se convierte en trauma con T mayúscula. Pero si acompañamos, si ahí viene estas personas que también están implicadas en la crianza y a lo que Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, llama tutores de resiliencia. Y el tutor de resiliencia, porque ya, listo, la teoría del apego se estudió con la mamá,
con el vínculo con mamá. Ya entró papá, entran adultos significativos cuidadores, pero resulta que Boris Cyrulnik habla de tutores de resiliencia. Y el tutor de resiliencia puede ser un adulto que ayuda a desactivar el sistema de apego porque entiende, atiende, regula, está presente una profesora, un auxiliar, el portero del jardín infantil, ¿cierto? Entonces, esas personas son tutores de resiliencia y ayudan a ese niño, si bien tuvo una situación o tiene una situación muy difícil en casa, pero en el colegio, en el jardín, es escuchado, es visto, es amado, es entendido, es atendido. Entonces ahí hay una lucecita de esperanza. Entonces miren que no es solamente la figura de apego mamá, papá, sino que ya entra una comunidad sensible. Que Eso ahí que la comunidad dijiste, sensible es importantísima. eso que dijiste es súper importante porque ya cada vez menos vivimos en comunidad, Mm, ¿cierto? Entonces, la familia, pues, uno desearía que fuera, pues, como realmente los más cercanos y los tutores de resiliencia, ¿cierto? Pero existen otras situaciones o cuando se vive en el exterior, ¿cierto? O no se sí. tiene la familia cerca, Ujú. aparecen otros, pero eso de la comunidad me parece muy importante. Bueno, no, me encantó ese paréntesis. Sigamos con el Con tercer los tipo de tipos de apego, sí. apego. Ok. Entonces vamos en el ansioso. Entonces hay otro tipo de apego donde el niño tal vez se va a mamá, o tal vez no, se va a mamá del salón, de la sala, del cuarto, y el niño puede que siga explorando, o puede que no llore. O si llora, también puede pasar que llore. Y eso se vio en la situación extraña. Entra mamá y el niño la evita. No es quien lo calma. Ujú. El niño se quiere calmar solo y no la busca para calmarse. Ese es el tipo de apego evitativo, inseguro evitativo. Y resulta que en esta situación extraña se encontró una respuesta de algunos niños que era errática, no se entendía qué es lo que está haciendo. Ujú. Entonces niños que se tapaban la cara o niños que empezaban a hacer un movimiento así como balanceándose o niños que se pegaban contra la pared o niños que se arañaban. Y ahí entró Mary Main y dijo, y investigó a estos niños y encontró otro tipo de apego, que es el tipo de apego desorganizado, que ya es una patología en sí misma que está ya en este niño a pesar de ser tan pequeño por la respuesta de esos adultos significativos o la falta de respuesta, una respuesta, generalmente una respuesta muy agresiva, ¿cierto? Abuso, maltrato. Ahora lo voy a explicar con una metáfora que se entiende muy bien, los tipos de apego. Este es un hangar y este es un helicóptero. El hangar está volando, perdón, el helicóptero está volando, hay tormenta, el helicóptero viene, se refugia, el hangar lo recibe, se va la tormenta, el helicóptero sale y sigue volando. Ese es el tipo de apego seguro. Ujú. Está el helicóptero volando, hay tormenta, el helicóptero viene, el hangar está acá, lo recibe, se refugia, se va la tormenta y el helicóptero no sale a explorar, el helicóptero se aferra, sigue acá. ¿Por qué se aferra? Porque sabe que no siempre va a encontrar este hangar. Entonces, cuando lo encuentra, yo mejor me quedo porque qué tal que venga otra tormenta y ya no lo encuentro. ¿Cierto? Me da ansiedad irme y que la tormenta vuelva y no lo encuentre. Ese es el tipo de apego inseguro, ambivalente o inseguro ansioso. Otro tipo de apego, está el helicóptero volando, está aquí el hangar, viene la tormenta y el helicóptero no viene al hangar a refugiarse. El helicóptero prefiere correr el riesgo o soluciona solo, o sea, por otro lado, evita los rayos y no viene. ¿Por qué no viene a refugiarse? Porque sabe que acá no encuentra lo que necesita. Este es el tipo de apego inseguro evitativo. Porque cree que ahí no hay parqueadero. No hay parqueadero, Ok. porque no le va a dar, porque de pronto tiene muchos huecos Ujú. y no lo han arreglado, no han hecho algo para que sea seguro. Ujú. Ese es el evitativo. Y el desorganizado es que el hangar es el que ataca, el que hace daño. Entonces, ese es el desorganizado, tipo de Entonces apego seguro es desorganizado. más segura la tormenta. Es más segura la tormenta. Eso es súper, ¿De súper qué grave. depende el tipo de apego? De la respuesta sensible del hangar. Y el hangar es el adulto y el niño es el helicóptero. Entonces, el tipo de apego que es una diada, por eso es diferente con papá, diferente con mamá, diferente con la abuela, diferente, es una diada, es una interacción.
entre ese adulto significativo y el niño. Cómo ese adulto ayuda al niño a desconectar el sistema de apego para activar el sistema de exploración. Pero desconectar el sistema de apego no es, no, no sienta, no lloren, no, eso no, usted no se debe poner triste. No, es que la palabra no ayuda, es que el niño se siente en pánico. ¿Cómo ayudo a que baje ese pánico? Me encanta lo que dices y me surgen varias preguntas, pero para ir en orden, ¿cómo hacemos, Paola, para fomentar un apego seguro? ¿Cierto? ¿Qué se requiere para que seamos ese hangar seguro para los niños? Hablábamos de dos palabras, sensibilidad, disponibilidad. Y aquí voy a tocar otra teoría hermosa, que es el círculo de seguridad parental. Miren la cantidad de teorías que tienen como base la teoría del apego, o sea, son la gran mayoría. En todas las teorías psicológicas, unas están ya abolidas, mandadas a recoger, ya no existen, pero hay otras que su base es la teoría del apego. Y el círculo de seguridad parental, 40 años de investigación para llegar a un esquema hermoso, que son unas manos. Y las manos dicen que siempre, entonces, ¿qué dice el esquema? Padres que atienden las necesidades de sus hijos. Y acá pongo también padres que educadores que atienden las necesidades de sus alumnos, cuidadores que atienden las necesidades de los niños que cuidan. Y esas manos dicen que siempre el adulto debe ser el más grande, más fuerte, más sabio y bondadoso. Que siempre que sea posible seguir la necesidad del niño o de mi hijo y que siempre que sea necesario hacerme cargo. Lo podemos repetir. Más grande, más fuerte, más sabio y bondadoso. Que siempre que sea posible seguir la necesidad de mi hijo, del niño o del adolescente y siempre que sea necesario hacerme cargo. Así fomentamos el apego seguro y fueron 40 años de investigación para llegar a este esquema y para llegar a esta conclusión que resume en pocas palabras lo que los niños necesitan de los adultos y de sus figuras de apego. Y estas manos pasan, el esquema, el círculo de seguridad son unas manitas que están así como en coquita, como en copa, y las manos pasan una arriba y otra abajo. Sí. Y la mano de arriba es base segura y la mano de abajo refugio seguro. Y la mano de arriba, que es base segura, o sea, nosotros los adultos, papás, somos base segura, el niño sale a explorar. Ahí estamos hablando de autonomía y exploración. En la medida que esta base esté y sea predecible, el niño explora más lejos. Y entonces este niño que nos dice, necesito que tú apoyes mi exploración, que me cuides, que me ayudes, que te diviertas conmigo, ¿cierto? Que te alegres conmigo. Pero resulta que el niño desconecta su sistema de exploración porque viene un perro bravo y él está en el parque y ya está jugando allá y viene corriendo y activa el sistema de apego y ya no nos necesita como base sino como refugio. Y este niño nos dice, necesito que tú me recibas cuando te busque, que me protejas, me consueles, te alegres conmigo, que significa deleítate conmigo, alégrate que te estoy buscando a ti, porque confío en ti. Y organiza mis sentimientos, organiza mi experiencia, ¿por qué me da tanto miedo? Pero ¿qué pasa en muchas familias cuando este niño le da miedo al perro y viene? No pasa nada, siga jugando, sigue corriendo, ese perro no hace nada. Lo mando a explorar, quiero ser base cuando el niño necesita refugio. ¿Y ahí qué promuevo? Apego evitativo. Ok, me gusta porque digamos que ahí lo que nos puede pasar a los papás es que nos podemos confundir entre trasladarles a ellos, digamos que la responsabilidad de decirle, usted es capaz de ser fuerte, sea fuerte usted solo. Porque pero como sí, ser fuerte está tan bien visto. Ser fuerte está tan bien visto y resulta que el pánico no conoce de eso. El circuito de pánico y que es lo mismo que el sistema de apego, no conoce de eso. Y resulta que el cerebro, para adaptarse, tiene que buscar estrategias. Y si a ti te crían diciendo que eres fuerte, que tú eres capaz solo, pues el cerebro se tiene que adaptar.
¿Por Ujú. qué? Porque tiene que sobrevivir, o sea, tiene que adaptarse al mundo solo o acompañado. Y si no me acompañan, me tengo que adaptar solo. O tengo que, o lo que puede hacer ese cerebrito y ese sistema es ser demasiado dependiente y ser demasiado ansioso y busca personas que me amen, que me quieran, acéptame como soy y cedo y me convierto en ti si tú quieres, yo soy como tú para que tú me ames, o por el contrario, yo sola puedo, yo no necesito a nadie, todo lo resuelvo sola, todo lo resuelvo solo y no buscar ayuda es Ujú. demasiado doloroso para el sistema, ¿cierto? Y es una persona que no busca ayuda, es una persona que no tiene una buena salud mental. Ujú. Porque estamos, miren, estamos, nuestro sistema, estamos cableados para regularnos en conexión con otro. Eso es biológico, es un imperativo biológico. Y los adultos nos resolvemos solos. Y las mamás nos resolvemos solas, no pedimos ayuda, colapsamos y ahí vienen los temas de salud mental materna, que es un tema que yo he venido estudiando también mucho, la salud mental materna, porque las mamás a veces no tenemos ayuda y nos callamos y no, o yo, ¿para qué pido ayuda si nadie me va a ayudar? Yo sola puedo. Y resulta que Ujú. nunca vamos a poder solos, ni los niños ni los adultos, nadie. Menos, claro. Paola, yo te quería preguntar si de pronto tú tienes como unos símiles de consecuencias que puedes, como en la, pues, ¿qué puede pasar con una persona que crezca con un tipo de apego inseguro? ¿Qué tipo de relaciones construye? Con, igualmente con el evitativo y con el desorganizado, como como en frases muy cortas. Ya he venido como diciendo más o menos qué tipo de Sí. relación, porque es que el apego en la infancia condiciona el apego en la adultez. Ujú. Entonces condiciona mis relaciones personales y hablemos de relaciones de pareja. Entonces son esas personas, ahí sí hablamos de dependencia emocional, ¿cierto? No me dejes porque si me dejan me mato Ese es el o me inseguro. muero. Ese es el, acuérdate que hay inseguro ambivalente e Sí. inseguro evitativo. Ah, ok. El inseguro ansioso es el que no puede vivir sin alguien, no me puedes dejar, el que quiere agradar a todos y a veces se pone máscaras, ¿cierto? El que cede para agradar y para que lo quieran. El evitativo, y en estos dos, en el evitativo y en el ansioso, no, hay una palabra y hay un síntoma que es el control. Y el evitativo puede controlar haciendo todo por los demás, ayudando mucho, ser muy servil, servicial, yo hago, yo ayudo, yo, para que tú Me quieras. estés conmigo. Claro. O el evitativo evita relacionarse, el control por los dos lados, ¿no? Y el ansioso puede controlar, tú me tienes que controlar, porque el control también está en el ansioso. Tú me tienes que contar todo lo que haces. Yo miro tu celular, el celular tiene que estar sin clave. Yo tengo que mirar el celular todo el tiempo, para dónde vas, a qué hora llegas, cuando salgas me llamas y no te puede demorar más de 5 ni menos de 5, ¿cierto? Entonces, el control está muy presente en estos dos. ¿Qué psicopatologías vemos cuando con esta base de apego inseguro? La ansiedad, la depresión, las obsesiones. La obsesión es mucho del apego evitativo. La perfección, y la obsesión es ser perfecto. Trastornos como la anorexia, la bulimia, trastornos alimenticios, ¿cierto? Que tienen que ver también con ese apego inseguro. ¿Y cuándo se empieza a dar un trastorno? En la adolescencia, en la preadolescencia y en la adolescencia. Ahí explota todo eso que hicimos en la infancia, para bien o para mal. Y ahí es cuando el síntoma aparece, sumado, otro tema que podemos hablar más adelante, a la cantidad de cambios fisiológicos, emocionales y neurológicos que hay en el cerebro preadolescente y adolescente, que de por sí es una neurosis de crecimiento, sumada a un apego inseguro, eso produce patología y sale el síntoma. Claro. Bueno, y si quisiéramos, o sea, porque la idea también de este aprendizaje es uno ser, bueno, ¿cómo podemos como papás corregir esto? Claramente ya nos has dado, digamos que, cierta información, pero esto se puede corregir. Si yo evidencio que en mis niños que todavía están chiquitos hay un apego inseguro, ¿se puede corregir? Uno, esa es una de mis preguntas. Y la otra es cómo a través de ciertas herramientas logramos
fortalecer ese vínculo y esa relación con nuestros niños, ¿cierto? El juego, qué pasa con las pantallas, qué Ujú. pasa con los cuentos, los libros, ¿cierto? Si Sí, nos puedes como también hablar de eso para... ok. Recordemos que yo les decía que nos regulamos, el cerebro solo se regula en conexión con otro. Y cuando hablamos de regulación, no es solamente una regulación cuando la persona está desregulada, es que es como yo le digo a los papás, yo le digo, mire, haga de cuenta que el apego es como el cargador del celular y la carga. Entonces usted tiene el celular y entre más carga le da, pues más el celular va a estar cargado y usted lo saca y funciona y lo lleva para arriba, para abajo y el celular no pide carga. Así es el apego. Estamos cargando al niño, lo estamos llenando de seguridad, de amor, de ganas de explorar, de ganas de aprender, de ganas de conocer. Pero esas ganas de aprender, de conocer, o sea, ese celular necesita el cargador. Si no, no lo hace. Ujú. Ese niño necesita ese adulto presente, sensible, acompañando, jugando, viéndolo a los ojos, teniendo emociones ese adulto también y sabiéndola gestionar para también enseñar esa inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo mucho a mis hijos, el tema de las pantallas es otro tema que me apasiona, empecé como mamá estudiándolo y hoy en día pues, eh, mejor dicho, llevo años estudiándolo porque veía los efectos en mis hijos de la exposición a pantallas desde ni pues digo niños porque Ujú. ya Amelia va para 13 y Hernán Darío 18, o sea, Sí, están ya. gigantes, pero hoy en día la cantidad de información ya no es usa pantallas, sino efectos negativos de las pantallas. Ujú. Desconecta a tus hijos de las pantallas, conéctate con tus hijos, pasa tiempo con tus hijos. Noticia de esta semana, ayer, 27 colegios en Bogotá están prohibiendo los celulares. En Medellín ya hay colegios, el colegio de mis hijos hasta noveno no pueden llevar celulares y dispositivos electrónicos, relojes inteligentes. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque sin conexión primero. Hablemos de disciplina, una frase de disciplina positiva. Sin conexión no hay corrección. Si yo no me conecto con mi hijo, yo no puedo corregirlo, no tengo cómo. El niño no coopera, el niño no se conecta, el niño no entiende, el niño no le interesa. Segundo, para ayudar a mi niño a regularse, no le puedo poner una pantalla que lo desregula más. Lo tengo que regular yo. Pero Paola, el celular lo calma. Claro, lo calma porque lo que le estás dando es un shot de cocaína, de heroína, de droga, por la dopamina artificial que produce este dispositivo. Y el niño lo que hace es congelar su emoción, cambiar de estado, pero cuando le quitas esa pantalla, es como cuando se le quita al adicto la adicción, Mm, síndrome de abstinencia, locura total en un minuto que le quitaste, ujú, lo tiene, está feliz, se lo quito, ¡ay! Pega el grito, llora y se descompone horrible. ujú. Entonces, para yo poder corregir a mi hijo, enseñarle, tengo que conectarme. Si no soy capaz de conectarme con mi hijo, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar terapia, porque la terapia, sea la terapia en la que tú creas, la que tú quieras, la que te convenga, la que te recomiende, la terapia no es como se creía antes para personas que tienen una enfermedad mental. Empecemos diciendo algo. Todas las personas que estamos en esta tierra tenemos trauma. Mm. Todas, con T minúscula o con T mayúscula. Y como me decía alguien, como mamás y como papás, es imposible atajar todos los traumas que vivimos. O sea, Exacto. nos estamos Viene la preparando, sombra, exacto, nos estamos preparando total, para apoyarlos lo más que apoyar. podamos, pero no vamos a atajar todo. No, es un colador, hay alguno que se nos va, Sí. ¿cierto? Y viene la sombra, que es esa niña herida, ese niño herido, que nos Ujú, saca el ser papás y el ser mamás. ujú, Entonces hay que trabajar en nosotros. Aprendemos a ser papás siendo hijos. No tenemos experiencia. Es que mi total. papá hacía esto y mi mamá y funcionaba así, tu papá y tu mamá, pero ¿cómo lo recibiste tú? Entonces, sánalo, Ujú, apréndelo, porque el instinto no es suficiente. El instinto puede hacer que ayudemos a nuestros hijos a que no corran peligro. Va a pasar una calle y yo lo cojo. O el niño, ujú, distingo llanto de mi hijo entre 50 bebés. Pero es lo único que hace el instinto, pero el instinto no te da conocimiento. Entonces, estas son herramientas que ayudan, porque no podemos decir A, B, C. De hecho, hay personas que compran un libro de crianza y ya, con eso ya resulta que el mejor libro de crianza es tu hijo.
Total. porque es el que te muestra que quiere, que necesita, cuando lo quiere, cuando lo necesita. Vienen etapas del desarrollo y uno cree que tiene todo ya chuleado cuando aparecen los 7 años. Y entonces ya todo está perfecto, la pubertad. ¿Y ahí cómo vamos a hacer? Sigan. Tiene uno el primero, no, esto es facilísimo. Venga el segundo a ver si es igual Ajá. que el primero. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar capacitándose, viendo estos podcasts, escuchando, investigando. Yo digo autores porque me gusta y que la gente empiece y busque y compre el libro y lo pida o me pregunten dónde puedo, es que tú dijiste un autor, tú dijiste un libro, porque es que esa es la mejor manera de tú prepararte, sanarte haciendo un proceso de sanación, hacer tribu, que es súper Ujú, importante hacer tribu con ujú, otras mamás, con otras personas que te apoyen, que no necesariamente son de tu familia, ujú. ¿cierto? Y leer, estudiar, prepararse para poder darle a tu hijo más de lo que necesita y mejor, de una mejor manera. Y lo que tú decías, que yo hago un llamado siempre a eso, es a través de autores, de personas serias, de personas que Sí, realmente se han dedicado a esto. Yo, desde mi punto de vista, ojalá, si son estudios, pues yo creo que los estudios tienen el poder de demostrar mucha total. información porque tienen un Ujú, método, ¿cierto? ujú. Y también a través de personas que, además de su conocimiento que han desarrollado, son papás y Sí, son mamás, porque eso es para muy mí importante. es vital, o sea, y esto lo digo desde mi vida personal. Yo a quien busco en temas de maternidad, para mí debe ser papá o mamá, porque Ujú, si no, no me va a entender en lo que me está pasando. O sea, la teoría puede ser muy linda, el libro que tú dices, pero si yo eso no le hago clic con el tema de ya la experiencia de ser mamá, de haberme expuesto, tú una vez me lo decías en una conversación que tuvimos, me dijiste, yo soy psicóloga, yo estudié muchos años, pero cuando ya yo fui mamá empecé a entender muchas cosas, que fue cuando yo empecé a entender y a aprender más de la maternidad, cuando empecé a ver mi hijo Hernán comportarse, qué era lo que pasaba y después con Amelia, y así es, al final es la experiencia de cada uno. Y esa es la invitación que siempre yo hago a través de Malabaristas, siempre basarnos en personas que realmente estén conectadas con este propósito, porque no va a ser igual del que no lo esté. totalmente. Y cuando tú decías, se puede resignificar, se puede hacer algo con el apego, claro. Acuérdense que es de la cuna a la tumba. Y Ujú, es una teoría esperanzadora porque viene lo que es la reparación. ujú, ¿Cómo vamos a reparar? Mi hijo tiene 5, tiene 8, tiene 13 y no lo he sabido hacer bien por mi propia historia. Ok, trabaja en ti y empieza a trabajar en la relación, en construir ese vínculo seguro. Porque lo vas a lograr, estoy segura que lo van a lograr porque es que nosotras como mamá lo hemos vivido. También hay días que no entendemos qué le pasa y no queremos entender, estamos agotadas, cansadas, porque es que somos humanos. Pero ujú. cuando queremos resignificar y cuando queremos reparar, porque el problema no es el error es una oportunidad para aprender. El tema importante es la reparación, como reparo ese error que cometí. De acuerdo. Y muy importante, en la medida en la que uno pueda hacer terapia. Si de pronto no tenemos los recursos económicos para hacer Ujú. terapia, ojalá preguntarse mucho, entender mucho. La forma, yo digo que la forma en la que nos criaron a nosotros es la forma en la que nosotros vamos a criar. Sí, Y ahí es donde la conciencia hay que llamarla, ¿cierto? Y no, ojalá uno pueda tener el acompañamiento de personas como sí, Paola, ¿cierto? Que han estudiado. Eh, pero yo sí los invito a una maternidad, a una paternidad consciente, para que podamos, digamos, que apoyar a estos hijos como a nosotros nos hubiera gustado tener un apoyo en los momentos en los que tenemos grabados en nuestra memoria, que fueron quizás los más complejos, ¿cierto? Entonces, imagínense pues que este podcast yo le dije a Paola, tranquila que yo 45 minutos 50 es lo máximo que nos demoramos, nunca me he demorado una hora, pero creo que el tema fue muy apasionante. sí, total, es un tema apasionante y de verdad que quiero, me gustaría, de hecho, por eso la divulgo, la digo, la hablo en todos lados, soy apego, 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 porque qué rico que las personas queden con esa espinita, yo quiero saber más, quiero Sí. estudiar más. Eso nos va a ayudar porque la teoría del apego, a diferencia de otras, no solamente la estudiamos, sino que nos estudia a nosotros. Entonces nos ayuda mucho.
Totalmente. Paola, de verdad que mil gracias por este tiempo, esta hora y 5 minutos de conversación agradable, de entender, de que nos resumas muchos años de estudio, de experiencia, de tus consultas, de escuchar pacientes y ver muchos ejemplos. Muchas y muchas gracias. Yo la verdad espero que los papás que están escuchando este episodio puedan extraer mucha información para sus vidas y especialmente para la forma en la que están hoy educando y acompañando a sus hijos. Así que Gracias a ti. mil gracias. Gracias a ti por este espacio, por brindar a los papás, a las mamás, a los cuidadores esta información que es tan maravillosa de la mano de una mamá que se interesa y que quiere hacerlo bien y conscientemente, y eso también es un ejemplo para los otros papás y mamás que te escuchan. Muchas gracias, Paola. Igual yo creo que nos quedan muchos temas para otros podcasts que acá los anoté. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon en el episodio de hoy. Nos vemos. Chao. Soy Juliana Chacón, soy mamá múltiple de 3 niños y he generado este espacio como un lugar de empatía, de a mí también me pasa, un lugar de cuestionamiento y aprendizaje, un lugar para darle voz a asuntos pendientes u ocultos y para finalmente alzar la mano y visibilizar este rol que en esta modernidad sobreexige nuestra realidad de maternar o de paternar. En Malabaristas son bienvenidas las mamás, los papás, las familias múltiples, las madres dedicadas 100% a sus hijos, las madres trabajadoras y toda la diversidad. Espero que aquí encuentres reflexiones que sean útiles en este proceso que nunca termina. Gracias por estar aquí.